Lo peor que podía ocurrir es estar con otros miembros de la familia en un sitio como Mataos. Porque ves que maltratan a tu padre, a lo tuyo, y no puedes hacer nada. Sabe muy bien de lo que habla. Ramiro Santiesteban tenía solo 16 años cuando llegó a Mauthausen en compañía de su padre, Nicasio, y de su hermano Manuel. Era el día 6 de agosto de 1940. Los tres tuvieron el lamentable honor de pertenecer al primer convoy de la historia que trasladó a prisioneros españoles hasta los campos de concentración nazis. Tantos años. Como dice su esposa Nini, han pasado muchos años desde entonces, pero en la memoria de Ramiro permanece vivo cada detalle. No puede ni quiere olvidar la forma en que los regímenes fascistas, español, francés y alemán, acabaron con la sencilla pero feliz vida que su familia disfrutaba en la localidad cántabra de Laredo. Particularmente vivía en un medio de política de izquierda, naturalmente. Mi padre ha sido siempre socialista. Y yo era un chaval, pero mi padre nos hizo escribir en la Cruz Roja como benevolencias. O sea que ya empezaba ya un poco. Pero el recuerdo de mi padre es que era un hombre muy pacífico, comprensible, amigo con todos, porque para él no comunistas, en el momento que hay izquierdas era un compañero, nada más. Que eso tampoco nos ha hecho mucho bien, porque esa desunión que existía entre nosotros. De cerrarnos como bestias en campos de concentración. Muertos de hambre, porque te aseguro que tenías hambre, tenías frío también, porque no tenías ropas adecuadas tampoco. Lo peor que era, nosotros ya, bueno, estamos ya acostumbrados a todas esas mandingas que, por ejemplo, pues nos consideraban mal la gente no, la propaganda que hacían sobre nosotros, pues, no era muy favorable para ayudarnos. Nos dábamos cuenta de lo que pensaba el pueblo francés, sobre todo los domingos. Porque el campo de Vernet-Darieux está todo largo de una carretera nacional, no me acuerdo los números. Y los domingos estaba así, de gente que se paseaba y que venía, muchos por curiosidad y otros aprovechando para enviar paquetes de tabaco por encima de las alambradas, cosa que los gendarmes inmediatamente el silbo que no querían, y parecía que los franceses lo hacían a propósito. Cuanto más chillaban los gendarmes, yo creo que más tabaco venía, tabaco u otra cosa. O sea que la población se portaba muy bien. Cuando veías toda la gente que venía, la mayoría por curiosidad, a lo largo de la carretera nacional, pues decía, coño, aún hay gente que se acuerda de nosotros. A nosotros, normalmente, al trabajar para hacer las fortificaciones, pero había un desorden tan grande que desde el primer día estamos seguros de que el día que atacaban a los alemanes se los comían. Ninguna resistencia, porque eso fue un desastre. No había organización para nada. Nosotros tuvimos, además, los militares franceses no estaban al corriente de la guerra moderna. Nosotros veníamos de España y se habían pasado todas las armas, se habían proliferado en la guerra de España. Pero cuando veías
los medios que tenía el ejército francés. El día que atacan los alemanes, en 24 horas se comen a los franceses. Porque era verdaderamente el material de la guerra de 14 aún. Cuando veas eso, y sabiendo que los alemanes, ya lo habíamos visto en España, la ayuda que prestaron a Franco, el material que empleaban. Claro, ahí decíamos, la guerra no va a ser muy larga. Y efectivamente, a nosotros una vez nos castigaron la compañía porque metimos barro en el casco. Metíamos barro para que no brillaría. Porque además, en pintura como estaban, la aviación lo veía de lejos. Y el teniente que nos mandaba, joder, se puso como una fiera, que era un sabotaje al material. Y ese, te digo que era maestro de escuelas, dice, venga conmigo. Sacó de la trinchera un poco más abajo y había un batallón o dos que estaban haciendo manobras por encima del trigo, no sé, lo que sea. Y los soldados tirados en el suelo, veías todos los cascos, de un poco más altura, así, todos los cascos que brillaban como no veas. Y le dice, mire usted, sí, pero usted ha castigado la semana pasada a los compañeros que metían barro en el... Ahora sabe usted si hay que hacerlo o no, pero nunca dio la orden de hacerlo. Después, una vez que empezó el desorden, aquello era... nuestro capitán, en la primera noche desapareció. Él, su coche y el chofer. No lo volvimos a ver más. Y así todo. Ibas por las carreteras, los soldados tiró, un lado por otro, sin ningún mando. Nos hacían andar en la retirada durante el día. Venían los misiles alemanes, una carnicería. Hacían lo que... No veías un avión francés, todos alemanes. Así que nosotros más que nada estamos desmoralizados por eso, porque digo yo, ¿qué vamos a devenir nosotros? ¿Qué es lo que va a pasar? Y por eso, pues, algunos ya que están buscando la manera y así ocurrió al final, pues, que sea el que pueda. Seguro que Franco no iba a ayudarnos, eso ni hablar. O sea que ya nos considerábamos como enemigos políticos. Enemigos de la Alemania, y te trataban como para exterminarnos. En tren, sí. Sí, en tren nos pasamos 3 noches, yo creo, para llegar. O sea que prioridad a todos los trenes militares y nosotros a veces pasamos 3, 4 horas o un día entero en una vía muerta, esperando dejar pasar los convoys militares. Por la noche, cuando paramos, si eran como unos pájaros. Bueno, lo primero que mirábamos a ver si había ortigas o algo así, y las hacemos servir en 5 minutos, porque no tenemos nada para meter, con un poco hueco. Si había algún arbolito a la orilla donde nos metían, podía ser. Si no, pues ni siquiera eso. La comida es crudo como estaba. Al entrar al campo, eso inmediatamente te das cuenta de la manera que te recibían, caían palos por todas partes y a correr, cuando veías cómo maltrataban a la gente, ya por comenzar, y la vida que te hacían. Por nada, por ejemplo, un jefe de barraca. En la barraca tenía todos los derechos sobre los presos. Mataba a 10, 15, 20, los que serían. Durante la noche no tenía que dar cuenta a nadie.
Al día siguiente estaban todos puestos en el suelo para que los contarían, y el jefe de barraca, que era él que los había matado, como si de una orden normal, la barraca número tantos, tantos presos, tantos vivos, tantos muertos. A mi padre, no sé por qué, el jefe de la barraca la había tomado con él como con otros. Y todo era bueno, todo era disculpa para pegarle como es debido. Y me acuerdo de una vez que ahí estuve eso, que uno que lo hacía con mucha frecuencia, por nada, porque no estaba quizás bien su gorra, una tontería así, cuando estábamos solos, pues también cogió, se llevó a mi padre, y mientras que esperábamos que pasaría el ese para contarnos, a veces pasaban horas, pues él lo llevó al lavabo y allí lo metió en una ducha de agua fría y una buena paliza. Nosotros quisimos entrar, es lo peor que podíamos hacer. Y fueron los compañeros: no te muevas, no te muevas. Y cuando oye los palos, no es agradable. Ahora, tengo la satisfacción de saber que al final de la guerra, ese individuo que hizo eso, ese jefe de barraca, lo mataron los españoles, a 80 kilómetros del campo, porque lo habían llevado allí en un comando que habían llevado allí a trabajar. Y como había españoles entre ellos, se acordaban de la paliza que le había dado mi padre. Y lo cogieron y dice: ahora vas a pagar. Y te aseguro que, por lo que me dijeron, que no lo vi, le dieron una muerte que la merecía, pero eso es lo peor que puede existir. Porque ves que maltratan a tu padre, a lo tuyo, y no puedes hacer nada. Si intervienes, son los dos que pasan. Pues eso, lo peor que puede ocurrir es estar con otros miembros de la familia en un sitio como Matausén. En la cantera tienes que tener mucho cuidado con la comida que te daban, las experiencias que habían hecho los alemanes, los cálculos que habían hecho. Un preso trabajando en la cantera, trabajando normalmente, sin maltratarlo, y con la comida que le daban, estaba calculado que no vivía más de 6 meses, sin maltratarlo, simplemente el régimen del campo. La muerte que te daban no era fácil, porque tenían castigos que, por ejemplo, cogían a uno que había hecho algún eso y colgarlo con las manos así, por las manos, y colgarlo ahí en la entrada del campo para que todo el Cristo lo vería. Durante todo el día o 2 días, o lo que sería, y al final para matarlo. También 25 palos en el culo. Los tenías que contar, Si te equivocabas, empezabas de nuevo. Así que tenía interés el tío y cuando te enganchaba tú, que se cogían mismo 2 manos para pegar aún más fuerte, te aseguro que los días que iba soldado con un perro bien amarrado y todo esto, pero por divertirse muchas veces, ¡plaf!, soltaban el enganche y mandaban el perro al primero que pasaba. Y cuando te enganchabas salías en trozos, No tenían todos estos buenos sistemas por todo. Ahora ha habido excepciones, reconocer, porque yo, mira, se ve aún la marca, Es una piedra que me cayó ahí, me apunté para pasar al médico, para ver lo que miraba. El tío apenas se miró cuando abrió el lazo, apenas se miró, que dice: vos, vale, pero así delante de mí,
hospitalizarlo y cortaremos la pierna. Ya conocía yo bastante el alemán para comprender, ¿eh? Digo, está hijo de su madre, ya no me ves más por aquí. Y ese cura que trabajaba como enfermero era una bella persona, ¿eh? Pero para hacer ver a los SS que hacía su trabajo, chillaba. Y mientras que me ponía la venda, agachado así, me decía, no vuelvas a poner los pies por aquí. Vienes una o dos veces por semana, por la noche, antes que se suelte el silencio, vienes a verme y yo te cambiaré. Y me lo hacía 2 veces por semana, pero no había manera. Cada vez cambiaba, ponía una pomada y nunca ponía la misma. Yo le decía, Kaufmann, la que me has puesto ayer me parece que era bueno. Ah, tú no comprendes nada, tú no conoces nada. Y hacía su cabeza. Y vete, con cualquier pomada me da. Y cuando un día el SS que nos mandaba, que era un chico joven, aquel no era un SS, era un santo. Una educación, es el único que nos llamaba por nuestro nombre a todos, ya éramos 38 últimamente. Tenía los nombres todos. Nunca nos habló mal. Y ese se nos dio cuenta que al final del día yo cojeaba. Y yo no me daba cuenta, era la costumbre, ¿eh? Pero él sí lo vio. Y le preguntó a la que hacía responsable, tal Benedicto, dice, ¿qué le pasa a Santisteban que cojea de una pierna? Ah, él lo sabía, estaba al corriente. Pues no sé, no. Que yo sepa, no tiene nada. Dice, envíalo a la barraca. Él tenía como oficina una pequeña barraca en un montículo, arriba de la cantera. Dice, envíamelo allí. Voy a verlo, a la puerta, que raen. Entro, ¿qué te pasa en la pierna? Eso ya que no es tarea de tú, y haré el colmo. Y hará el máximo, ¿eh? Pero ese es siempre. ¿Qué te pasa en la pierna? No tengo nada, no tengo nada. ¿Qué te pasa en la pierna ya? Un poco. No, yo no tengo nada en la pierna. Dice, levanta el pantalón. Levanto el pantalón y veo qué hace. O sea que el olor, yo ya estaba acostumbrado, yo no lo olía, pero el que no está acostumbrado ya está podrido, hay un agujero enorme, casi hasta el hueso, ¿eh? Dice, mañana tú vas a la enfermería, no vienes a trabajar. Digo, me perdonará, pero yo no voy mañana a la enfermería. El tío que se puso, que contestaría de esa manera, ¿cómo que no? ¡Es una orden! Digo, bien, lleva usted una pistola, me pega 2 tiros, pero yo mañana no voy a la enfermería. Y eso le... Estoy más bajito, ¿y por qué no vas a la enfermería? Tienes que curarte. Digo, he estado a ver el médico, el SS, que era un capitán, criminal, y quería cortarme la pierna. Se me quedo mirando, dice, tú mañana vas a la enfermería, del resto yo me encargo. Y entonces la orden llegó hasta la barraca, al jefe de barraca. A mí, prohibido de hacerme levantar de la cama cuando venían a contarlos. Lo que pasaba, el que estaba de guardia, contaba a los enfermos en la enfermería, pero tenían que ponerse firme para contarlos. Yo nunca me puse firme, venía el tío al camazo donde yo estaba, a del presente. En la barraca 6, que a la barraca 6 era un poco de privilegiados, era ya al final de la guerra, ¿eh? Pues tenía el crematorio justo enfrente de la ventana donde dormía.
Si venía el viento de ese lado, te cascabas todo el olor del crematorio. La chimenea del crematorio yo nunca la he visto apagada. Y siempre con llamas que salían a 5 o 6 metros, o sea que el máximo. Por la noche no veo, y al final ya no notabas el olor ni nada. Un olor que llegaba también hasta los pueblos vecinos, con lo cual es difícil que no supieran lo que allí ocurría en los vecinos. Hombre, pero no podían saberlo, por el miedo que tenían, todos. Yo he hablado con gente una vez a la Liberación, así, pero los veíamos pasar delante de sus casas, con un DPT de 200, 300 a la vez. Los veíamos pasar, maltratados también los veían, como los pegaban y todo para pegar, todo eso lo veían, pero, así se quedaba. O sea que no tenían, quizás algunos los más que tenían una preferencia y te tiraban un poco pan o algunas cosas ya escondidas, ¿sí? Pero raro porque el miedo era tan grande que yo siempre, mismo en los peores ratos que he pasado, nunca he olvidado, dije, tú tienes que salir con vida. Enfrentar, que muchos pues se desmoralizaban. Yo conocí un asturiano, José Pérez se llamaba. Bueno, ese, los domingos, que no trabajábamos, se sentaba hacia el sol, un hombre con 20 y tantos años. ¿Cuántas veces, era muy amigo de mi padre, cuántas veces mi padre decía, pero hombre, no te quedes así, coño, es que mis hermanas, que mi madre, tu madre y tus hermanas están en libertad. Piensa en ti. Todos los días así, pero el otro no. Continuando mirando la chimenea hasta que murió. Ahí sobre todo era el moral que tenía que hacer trabajar y no pensar dónde te encontrabas. Al final nosotros, los españoles, veías uno muerto por el suelo así, primero que mirabas el triángulo. Si era un azul, coño, era un compañero. Pero si era otra nacionalidad tan corriente que... Los españoles, por ejemplo, sí, han dejado una buena, entre los deportados, un buen recuerdo. Porque nos ayudábamos mucho. Y una vez, sí, porque yo quería, si posible, colocar a mi padre a pelar patatas, que lo hacían en el sótano de la cocina, el calor, no se mojaban, sentados, y efectivamente ese fue el Boix. Yo hablé con Boix y me dice, no te preocupes, dice, mira, ¿has visto un capitán? Un capitán que es nuevo, de 50 y tantos años, con una barriga así, el tío. Dice, me parece buena persona y le he hecho algunos favores. Entonces, eso también jugaba mucho. Así que fuimos a verlo y cuando le dijo lo que quería, todo lo que él dijo, me miró, dice, ya vamos a ver lo que podemos hacer. Nada más. Con suerte, un cocinero lo engancharon que había robado un salchichón. Ese día. Así que todo cayó bien, era un alemán. Y al alemán lo metieron a trabajar a la cantera y a mi padre lo metieron a pelar patatas a la cocina. Logramos hacerlo y eso fue el Boix. Merecía un monumento. Tenía una cara más dura que no sé qué, el cemento, pero simpático y sabía cómo... Y ayudaba siempre cuando podía, no te preocupes que... Como tenía, nosotros le llamamos
traganudos quiere decir mercado negro, con muchos oficiales, pues eso era peligroso, porque si los oficiales caían, tú caías también, ¿eh? Pero en fin, era la vida del campo. Hombre, yo eso siempre lo he sentido así, porque Franco vendió las bases marítimas de España, alquiladas o lo que sea, al servicio de los americanos. Normalmente a Franco, a la liberación, al final de la guerra, tendrían que haberle, internacionalmente, tendrían que haberle hecho pasar como criminal de guerra también. Pero los americanos le interesaban las bases del sur de España y ahí lo arreglaron. Porque si hay un monumento en el Père Lachaise, y un monumento importante, somos nosotros que lo hemos pagado. Con una suscripción que se hizo, que los franceses. Los franceses han respondido bien, y es así, con el dinero de los compañeros, que hoy en día hay un monumento en el cementerio de la Père Lachaise en París.